Doy la bienvenida a todos los que nos estén escuchando ahorita, a todas las hermanas y los hermanos de la Rosa y a todos los que siguen este canal de la Hermandad de la Rosa. Es un gusto saludarlos por aquí en este día maravilloso que es fecha portal 12 de diciembre y que en México celebramos y en muchos otros países de Latinoamérica el Día de Nuestra Señora de Guadalupe. En este día estamos aquí, Susan y yo, porque queremos continuar con un tema que dejamos inconcluso hace ya casi más de 2 años, Ujú. sobre el tema de la Atlántida y las ciudades internas y las civilizaciones que se derivaron después de que Atlántida se hundiera. Bueno, pues no queremos dejar que termine este año para poder concluir con este tema. Entonces, pues le voy a ceder la palabra a Susan, que nos va a hablar un poco acerca de cómo era la vida en la Atlántida, específicamente desde el punto de vista de Gilcar, que fue un sacerdote atlante, que dictó un libro al hermano Alonso González, aquí en la ciudad de Monterrey. Entonces, aquí los dejo con Susan y luego volvemos a comentar más. Adelante, Susan. Gracias. Pues como bien mencionas, Hilcar fue quien dictó este conocimiento al hermano Alonso González en el año de 2007 en el libro llamado Los secretos de la Atlántida por Hilcar. Entonces, Hilcar fue un sacerdote de la Atlántida que también fue archivero de la biblioteca de conocimientos de las ciencias en la Atlántida. Y él describe cómo fue la vida en Atlántida, cómo fue la caída y la tragedia de la Atlántida y cómo fue el plan para resguardar la información sagrada que se tenía pues en este lugar. Entonces, inicia describiendo al hombre de la Atlántida, el cual tenía una psicología muy diferente al del ser humano actual, ya que el hombre de la Atlántida pues no tenía miedos ni incertidumbres al futuro acerca de asegurar su alimentación, su seguridad, su salud y protegerse a sí mismo y a su familia, ya que era el Estado el que se encargaba de todo esto. El Estado era el que repartía equitativamente y según las necesidades de cada uno a toda la Atlántida. Entonces no había preocupaciones acerca de robos, tampoco había preocupación sobre la muerte, ya que los atlantes mantenían mucha comunicación con los hermanos del cosmos, a quienes ellos consideraban como dioses, como guías, como maestros, pero también como guardianes. Entonces ellos los habían instruido en lo que son las reencarnaciones, por lo que no les preocupaba o no tenían miedo a la muerte. También en cuanto a su salud, tenían una esperanza de vida de los hombres de aproximadamente 120 años y las mujeres de 122 años. Las mujeres se dice de que tenían una esperanza de vida un poco más amplia debido a que estaban bastante conectadas a la tierra debido a su energía femenina. Entonces, no tenían muchos temores tampoco respecto a su salud, ya que a todos se les instruía en lo que es la curación mental, ya que contaban con una medicina bastante avanzada con respecto a la actual. Y también pues tenían muchos métodos de sanación que consistía en sanarse a sí mismo. En muy pocas ocasiones recurrían a métodos externos. Ellos eran quienes se sanaban a sí mismos y este conocimiento era impartido desde la infancia a todos los atlantes. Con respecto a los hogares y las relaciones, como ya comentábamos en otra ocasión, pues los atlantes no se hacían cargo precisamente de sus hijos, ya que ellos vivían en una especie de comuna, de comunidad, y existían diferentes construcciones que eran consideradas los hogares. En estas construcciones, en estos hogares, vivían alrededor de 30 personas que llegaban o se iban según sus propios deseos
y eran los adultos quienes se encargaban de los niños. No precisamente estos adultos eran los padres biológicos de los niños, pero sí se encargaban de guiarlos. Entonces, esto tendía a ocasionar conflictos, ya que ocurrían ocasiones en que un hogar se quedaba sin adultos y predominaban los niños, así que no había quien pudiera hacerse cargo de ellos, ya que la crianza de los niños pues era completamente voluntaria. La educación de los niños era obligatoria y la clasificaban según sus edades y según sus gustos. Esta educación se enfocaba principalmente en cómo vivir y el porqué de cada cosa. Entonces, como bien decíamos, pues los adultos se encargaban de guiar a estos niños y de llevarlos a estas escuelas, pero no precisamente eran los padres biológicos. Entonces, en la Atlántida, a pesar de que se tenían pues las necesidades básicas satisfechas, siempre existían problemáticas sociales. Una de ellas, pues, era respecto a las relaciones, y es que los atlantes podían unirse a una persona o separarse de ella, según lo consideraban, sin ninguna especie de compromiso legal o matrimonio. Entonces, las personas, a pesar de no tener un compromiso matrimonial, pues no estaban dispuestas a compartir a sus parejas, y esto ocurría que se generaran muchos celos, y al final, si habían problemas un poco más grandes, pues eran los jueces quienes se encargaban de resolver esta problemática. Tampoco existían delincuentes como se conocen ahora, pero sí existía lo que se llamaba como personas no adaptadas socialmente. Estas personas no eran castigadas, sino que eran reeducadas para posteriormente volver a integrarse a la sociedad. Quienes se encargaban de resolver estos conflictos eran los jueces, quienes recibían una educación muy especial basadas en las leyes del universo, ya que se esperaba que el ser humano en la Tierra fuera un reflejo de las leyes que regían al universo. Estos jueces eran muy sabios, eran muy importantes también para el bienestar de la Atlántida, y los hermanos del cosmos eran quienes instruían en la formación de estos jueces, de los sacerdotes. Sin embargo, solamente daban las instrucciones y dejaban que el funcionamiento quedara bajo los atlantes. Entonces, también con respecto a los gobiernos, no funcionaba como actualmente, que se realizan votaciones, que se realizan pues diferentes, podría decirse competiciones entre partidos, sino que el gobierno estaba dirigido por una asamblea de ancianos o sabios, que en total eran 13. 12 ancianos representaban a cada una de las comarcas de la Atlántida, que estaban divididas en 12, y existía, y ellos eligían a un hermano al que consideraban el hermano mayor, que era el más sabio de los 13 ancianos, para que fuera el gobernante de toda la Atlántida. Estos ancianos, estos gobernantes, se distinguían no solo por ser muy sabios, sino por tener un deseo muy profundo de servir a la sociedad y a todos los atlantes. Estos ancianos, por lo general, eran sacerdotes, quienes habían recibido ya una preparación muy amplia durante toda su vida, ya que el sacerdocio, pues, se iniciaba desde una muy temprana edad, aproximadamente a los 6 años, y estos niños que comenzaban a instruirse en el sacerdocio, pues tampoco eran personas, podría decirse, comunes, ya que eran los hermanos del cosmos quienes aceptaban a estos niños en las escuelas de sacerdocio, debido a su espíritu, debido a su evolución personal, entre muchas otras cualidades que no se conseguían de manera mental o intelectual. Entonces, con respecto al sacerdocio, no había distinción entre ciencia y religión, ya que todo pertenecía a un saber sagrado que los hermanos del cosmos habían transmitido a los atlantes. No existían las religiones, tampoco los dogmas, ni tampoco existían los misterios como ahora se conocen, sino que simplemente habían conocimientos que no se entendían, pero que en un futuro se iban a entender.
Entonces, los sacerdotes en las escuelas eran instruidos en las ciencias de los astros, las ciencias de los hombres, la ciencia de la tierra y las ciencias de los reinos infrahumanos. Los hermanos del cosmos, como les mencionaba, eran quienes elegían a los niños que sí iban a ser instruidos en esta área. Entonces, Hilkar, el que relata la historia, fue aceptado desde muy pequeño en las escuelas de sacerdocio. La escuela templo de estos sacerdotes se conocía como el Círculo, y también existían mujeres que eran sacerdotisas. Sin embargo, ellas estaban más orientadas por así decirlo, a la energía femenina de la Tierra. Entonces, fuera de la Atlántida también existían muchas razas. Sin embargo, ahorita vamos a enfocarnos en los atlantes. La geografía de la Atlántida pues estaba ubicada en una isla sobre lo que ahora conocemos como el Océano Atlántico, y tenía tanto regiones muy frías como muy calientes. Era una isla con una gran fractura en la corteza y contaba con muchos volcanes que arrojaban agua hirviendo. Entonces, a partir de acá, comenzamos ya a comenzar con la tragedia o la caída de la Atlántida, que inicia con el cambio del sacerdote gobernante o el anciano gobernante, que cae bajo la responsabilidad del anciano que se llamaba Lut. Él fue elegido por la Asamblea de Ancianos debido a sus ideas muy revolucionarias, debido a su optimismo, debido a que era una persona que estaba como rompiendo con paradigmas. Sin embargo, también algunos lo consideraban todavía muy joven y no muy preparado para esta tarea, pero fue elegido, y a partir de acá inician los problemas, debido a que él pues no preveía muchas situaciones con respecto a la sociedad de la Atlántida, y conforme pasaron los años comenzaron los descontentos porque comenzaron a haber escasez de alimentos, comenzó a haber una mala administración de los recursos de la Atlántida, y esto ocasionó que iniciaran revueltas, sobre todo de jóvenes. Entonces, justamente acá inicia la tragedia de la Atlántida, con el levantamiento de aproximadamente 100 jóvenes quienes fueron a invadir los centros de abastecimiento de alimentos porque estaban enojados de que existieran alimentos pero no se estuvieran administrando bien. Entonces, estos jóvenes eran los encargados de supervisar un área que era potencialmente peligrosa para la Atlántida si no se cuidaba. Resulta que en la Atlántida fluían ríos de agua caliente que salían de volcanes. Entonces, estas aguas coincidían con un glaciar que venía de una cadena montañosa, y si no se cuidaba que el glaciar cayera, entonces este caía sobre las aguas hirviendo. Entonces, para esto se habían construido muros de contención, pero al no estar estos jóvenes cuidándolo, se rebalsó el muro de contención, y una mañana despertaron con un gran alud de nieve al pie de una montaña, donde lamentablemente murió mucha gente porque esto ocurrió en horas de la noche, y la mayoría de las personas en esta área estaba durmiendo. Entonces la nieve acumulada cayó también sobre un volcán, tapando pues su cráter, generando una gran presión que ocasionó una gran explosión que sacudió la isla. Esta gran explosión causó que la fractura de la isla pues se rompiera y quedara a la deriva. Entonces, debido a este suceso, pues comenzó una serie de terremotos y de erupciones volcánicas que terminaron eh, con la caída de la Atlántida. Entonces, todo esto comenzó ocasionado porque los hermanos del cosmos ya habían anticipado que iban a ingresar unas fuerzas del cosmos que iban a beneficiar a la humanidad, a la Tierra, a los atlantes. Sin embargo, estas fuerzas venían del primer rayo, que por naturaleza modifican las estructuras sociales de todo lo establecido. Entonces, esto llevó a los sacerdotes de la asamblea a elegir a la persona con ideas más revolucionarias. Esto llevó a que los atlantes, pues,
se levantaran debido a su descontento y, bueno, descuidaran áreas que no debían descuidar y ocurrió la gran tragedia. Entonces, aquí hay un punto muy, muy importante que quiero tocar brevemente y tiene relación con Lemuria, y es que cuando ocurrió esta tragedia, los hermanos del cosmos ya habían previsto que iba a ocurrir y ya lo habían advertido. Sin embargo, el gobernante Alup pensó que no iba a ocurrir, fue muy optimista al respecto y no tomó cartas en el asunto. Pero los sacerdotes del círculo, así como Hilcar, que él era el encargado de los conocimientos de la biblioteca de la Atlántida, sí iniciaron un plan de salvamento de todo el conocimiento. Este plan de salvamento no era actual en ese tiempo, sino que venía ya de tiempos anteriores, con la caída precisamente de Lemuria. Entonces, en Lemuria existió un ser muy eh, evolucionado llamado Aramúmuru, quien tenía la misión de resguardar la sabiduría para guiar durante siglos la evolución de la Tierra. Él venía de otra galaxia, pero por amor a la Tierra decidió quedarse acá en la Tierra. Él creó toda la estructura de conocimiento que debía impartirse para que el ser humano lograra su emancipación de la rueda del karma. Aramúmuru, cuando vino acá a la Tierra, cuando decidió quedarse, trajo un disco solar de oro que su familia le había regalado, que era de un material llamado cristal de oro, que no se encuentra acá en la Tierra. Medía 3 metros aproximadamente, pero era eh, muy, no tenía mucho peso, y para ser activado debería ser sostenido por 3 personas. Entonces, al activarlo, se tenía comunicación con el centro de la galaxia y los espíritus guías de todos los sistemas solares. Entonces, cuando cayó Lemuria, este disco solar fue depositado en el lago el lago Típica. Titicaca, perdón. Entonces, Aramúmuru pues advirtió a los atlantes de esta tragedia y ayudó con el plan de su salvamento, el cual él tenía previsto que durara 3 años. Sin embargo, gracias a Hilcar, duró solo 2 años y terminó justo un mes antes de que se hundiera la Atlántida. Entonces, este plan de salvamento incluía no solo resguardar esta información, sino que enviarla con distintos grupos de sacerdotes a 4 puntos. Uno de estos puntos fue lo que ahora se conoce como Egipto, la otra fue con los toltecas en América, la otra lo que ahora se conocen como pueblos nórdicos, y la cuarta se quedó en compañía de Aramúmuru. Entonces, también se lograron salvar algunos atlantes, podría decirse, de la población, que fueron repartidos en 3 grupos en los continentes vecinos. Entonces se dice que solo el grupo que se mantuvo en el centro del lago Titicaca no perdió el contacto con su historia y los hermanos del espacio. Entonces, quería tocar este punto porque es el que tiene también mucha relación con Lemuria, Sí, y pues hasta acá llega sí. esta canalización. Sí, qué interesante. Y el dios Aramumuru o Aramumeru tenía su ciudad abajo del lago Titicaca y allí se fueron a quedar algunos con él, ¿verdad? Fue una de las evacuaciones que hubo. Bueno, pues analizando un poquito lo que dice sobre Atlantis, eran avanzados debido a que tenían la asesoría y la guía de los hermanos del espacio Así es. y vivían en una sociedad más parecida a comunal, socialismo, porque ellos trabajaban en aquello que les gustaba, pero todas las decisiones y todo les era proveído por el gobierno, que estaban regidos por un consejo de ancianos que eran 12, pero uno de ellos, el treceavo, un treceavo era el gobernante general, el que tomaba todas las decisiones. Y bueno, pues cuando vino la caída fue porque la caída, el hundimiento del continente, que eran varias islas, tengo entendido que fue gradual, fue en partes, ya que estas islas se extendían en el Océano Atlántico, en el norte, desde las costas que están frente a Europa y llegaba hasta Centroamérica. Quedaron algunas islas remanentes de Atlántida
como las islas que están en el Mediterráneo, como las islas, por ejemplo, que están acá frente a África, las Canarias, también en Centroamérica, lo que es ahora Puerto Rico, Cuba, las Bermudas, las Bahamas, y de hecho ocurre algo muy interesante ahí en el llamado famoso Triángulo de las Bermudas, porque se dice que ahí bajo el mar está una gran pirámide de cristal que data de tiempos de la Atlántida y que esta pirámide en realidad es un portal. Por eso cuando pasan por encima del Triángulo de las Bermudas, tanto barcos como aviones desaparecen misteriosamente y nadie sabe a dónde se fueron y nunca más vuelven a aparecer. Pues resulta Sí. que allí abajo está la pirámide portal y los envía, sabrá Dios a dónde, no se sabe. Ahora ya las embarcaciones evitan pasar por ahí. Entonces, ese es otro de los misterios, aunque aquí Gilcar se enfoca más que nada en la vida cotidiana que llevaban cada uno y pues es su punto de vista desde el sacerdote Atlante, ¿verdad? Y fíjate, mencionas bien que hubo Lemuria, ya se había hundido antes de la Atlántida. Y quiero comentarles un poquito acerca de Lemuria. Se dice que Lemuria fue el continente donde inició la vida ya en forma, la vida humana inteligente aquí en la Tierra. Eh, este gran continente existió en el Océano Pacífico. Ahorita actualmente sabemos que en la Tierra el 70% es agua y solo un 30% es tierra o continentes. Pero no fue así en sus orígenes cuando inició la vida en la Tierra, pues se dice que había 7 grandes continentes. Uno de los más grandes era precisamente Lemuria y estaba en todo lo que ahora está el Océano Pacífico, que es bastante grande, y estaba Atlántida además. Estos dos continentes se hundieron. Lemuria abarcaba en el norte desde las costas, enfrente a las costas de Canadá y hacia el sur, pues hasta Sudamérica o más allá. Quedaron remanentes de Lemuria, que son las islas de Hawái, las islas de Pascua, lo que es actualmente Australia, la Antártida también, y las islas que están en el Océano Índico, como Madagascar, quizás también allá Indonesia, Nueva Zelanda, todos esos territorios quedaron todavía de pie, pero la mayor parte del continente se hundió. Hay una ciudad interna dentro de la red Agartha donde viven sobrevivientes de Lemuria y esta ciudad se llama Telos. Se encuentra abajo del monte Shasta en California. Y se dice que hay otra ciudad donde viven sobrevivientes de Atlántida y se encuentra abajo de Brasil. Creo que bajo Mato Grosso se llama la ciudad brasileña. Y ahí abajo está la ciudad donde viven los Atlantes. Se llama Posid, esa ciudad. En fin, que de Lemuria tenemos alguna información debido a que Aurelia Jones canalizó los libros de Telos y nos dice que pues sí, cómo estaba ubicado. Nos cuenta de hecho que las primeras almas que vinieron a encarnar acá a la Tierra venían de un planeta llamado Mu y, y de un universo llamado Dal. Y ellos llegaron acá en una gran nave nodriza que venía custodiada por el arcángel Miguel y por todos sus guerreros azules y llegaron a ese gran continente. Ellos le pusieron por nombre Lemuria, porque así se llamaba la nave donde venían. Y, y ahí fundaron este gran continente o este gran país. Y en ese tiempo la Tierra era un planeta pues muchísimo más hermoso de lo que es ahora, porque originalmente aquí en la Tierra había muchas más especies de animales y de plantas, de árboles, de todo. Era realmente un paraíso, no hay palabras para explicarlo. Yo sé que soy un alma muy vieja, que yo viví tanto en Lemuria como en Atlántida, y yo me llegan recuerdos muy, muy lejanos, a veces en sueños, a veces imágenes. Cuando cierro los ojos veo muchas imágenes
de lugares hermosísimos y yo pensaba que eran otros mundos, otros planetas, porque veo unas especies de pájaros que no existen actualmente, de colores bellísimos, bandadas, árboles llenos de estos pájaros. Recientemente me decían que no es otro mundo, que es la Tierra, pero fue en tiempos de Lemuria. En tiempos de Lemuria, el ser humano vivía con sus 12 chakras y sus 12 hebras de ADN activadas. Estábamos en una quinta dimensión de conciencia. Teníamos nuestras capacidades espirituales o psíquicas activadas y nosotros podíamos entender a la Madre Tierra. Teníamos contacto con la Tierra, con los elementos, con todos los animales, los respetábamos, amábamos y protegíamos a la Tierra. En Lemuria también se tenía obviamente la guía porque habían llegado de otra parte del cosmos, de grandes maestros iluminados, avanzados, y tenían mucho conocimiento, pero eran simplemente seres más elevados y muy amorosos. Entonces, con el tiempo fueron llegando otras razas provenientes de Alfa Centauro, de las Pléyades, quizás de Orión, y también habitaron aquí en la Tierra. Llegaron los hiperbóreos también, que eran seres bastante altos, medían más de 3 metros de estatura, 3,5 aproximadamente. Y de hecho se dice que el ser humano de aquella época, de Lemuria, éramos mucho más altos, que todos medían en promedio 2 metros, de 2,10 a 2,4 metros en esa época, ¿sí? Entonces, todo fue cambiando con el tiempo. Hay una historia allí, la estatura se ha reducido, de modo que ahorita, pues, la mayoría del ser humano medimos menos de 2 metros, ¿verdad? Algunos mucho menos, en fin. Este, después surgió la Atlántida, otro continente que estaba en el Atlántico, pero que fue poblado por otros seres que llegaron posteriormente. Y también ellos tenían contacto y pues ya nos relataste cómo era que se vivía. Fue en ese tiempo que empezaron a haber conflictos entre atlantes y lemurianos porque tenían diferente ideología. Había otras tribus o seres que vivían de manera más primitiva, si le quieres llamar así, o sin la guía de seres cósmicos y estaban en otros lugares de la Tierra. Entonces, con ellos no se mezclaban mucho, los dejaban evolucionar. Sin embargo, los atlantes tenían la idea de que se tenía que controlar a aquellas personas, aquellos seres. Y los lemurianos decían que no, que se tenían que dejar en libertad para que ellos evolucionaran en su momento. De ahí vinieron unas guerras devastadoras, bastante fuertes, porque unos tenían una idea, otros otra y los atlantes sí se empezaron a extender. Atlántida fue algo así también, yo he leído como un imperio porque tenían colonias en Egipto, lo que más tarde fue Egipto. Y pues obviamente no me queda a mí ninguna duda que quizás los mayas datan de ahí. De hecho, una de las islas se llamaba Maya, que dicen que venían de las Pléyades, donde también un planeta o una estrella lleva este nombre. Entonces ellos construían pirámides, sí, todo, tenían mucho conocimiento y incluso también se fueron muchos allá con los incas, ¿verdad? Después de que se hundieron este continente. Pero los incas quizás también sean descendientes de los lemurianos, porque están allá en Sudamérica, muy cerca del Pacífico. No sé, no sabemos. Sin embargo, después de que hubo todas estas diferencias y que se hizo una gran guerra entre atlantes y lemurianos, al final se dieron cuenta de que no hubo ganadores. Lamentaron bastante esa guerra porque todos después se dieron cuenta de que habían afectado muchísimo al planeta. La madre tierra fue la que sufrió a la larga las consecuencias de todo eso. Los que ya sabían les anunciaron que se iba a hundir tanto Lemuria como Atlántida. Yo no sé si esto fue debido a una ley cósmica que existe que no se debe usar el, el átomo, desintegrarlo para
para dañar y lo hicieron. Ellos violaron esas leyes, o yo no sé por qué, si la Tierra quedó tan contaminada, que la Tierra es un planeta que tiene sus mecanismos de defensa y los activa cuando ya no hay más remedio, ¿verdad? Entonces, algunos pidieron permiso para irse a la región de Telos, que así le llamaban a esa área que ahora es California, y había ahí grandes cavernas. Ellos se fueron. Dicen que tenían pensado evacuar a 200,000 personas, que eran las que cabían en esta caverna, pero al final solo 25,000 lograron llegar a Telos y Lemuria se hundió en una sola noche. Así desapareció el gran continente. Ahí en Telos se quedaron. Tiempo después, Atlántida empezó a pasar por lo mismo. En Atlántida fue un hundimiento gradual, que dicen que les llevó a cerca de 200 años. Se fueron hundiendo las islas poco a poco y así quedó en el olvido, solo en la memoria de aquellos que vivieron allí y que dejaron algunos escritos, ¿verdad? Tiempo después, el hombre tuvo que reiniciar porque el planeta quedó tan contaminado por bombas termonucleares que, que la atmósfera, la pesadez de la atmósfera se oscureció, la atmósfera se oscureció, no dejaba pasar la luz del sol y se vino enfriando el planeta. Esto ocasionó una glaciación. La glaciación trajo que muchas especies se extinguieron, solo algunas sobrevivieron, muchas otras se dice que se las llevaron adentro de la tierra, que en realidad ahí están guardadas, las preservaron ellos. Pero así pasó. La glaciación duró aproximadamente 2,000 años y luego el ser humano que se quedó acá afuera tuvo que reiniciar de cero, pero yo lo veo como que fue una involución porque todo ese conocimiento que tenían se perdió. No se perdió en realidad. Hay grandes bibliotecas bajo tierra que tienen guardado todo ese conocimiento, pero acá en la tierra nos dejaron a los de afuera, ¿verdad? No sé si yo me quedé afuera o vine después otra vez a encarnar, no sabemos, pero decidimos estar aquí. Nadie nos obliga, estamos aquí voluntariamente y, y tuvimos que empezar de cero nuevamente desde las cavernas, en las glaciaciones y así empezó la evolución. Ya no teníamos la guía de los hermanos mayores, entonces el ser humano empezó a evolucionar y a responsabilizarse de sus acciones, aunque a la fecha hemos llegado a un punto en el que nuevamente amenaza la guerra, porque la tecnología ha llegado a tal grado, el avance, que hay bombas que podrían terminar con el planeta entero, con la vida en el planeta. Aparte, el ser humano hemos contaminado muchísimo la atmósfera con las emisiones de gases, con toda esa contaminación que el planeta ya no aguanta más. Ahora bien, actualmente los científicos dicen que si de aquí al 2030 no hacemos nada, el planeta se muere. Yo sé que no se va a morir, yo sé que va a activar nuevamente sus mecanismos de defensa, que fueron los mismos que activó cuando se hundieron Lemuria y Atlántida, y que se hundirían las tierras que están más contaminadas, porque así es como se purifican, como se reciclan bajo el agua, y después emergerían nuevas tierras. Claro que habría grandes cataclismos y todo esto, porque aparte coincide con todo en que estamos al final de un ciclo y al inicio de otro. Y pues ahorita no estamos recibiendo la energía del primer rayo, sino del séptimo rayo, que es de transmutación. Entonces se está purificando la tierra, y yo espero que pacíficamente. Muchos grandes seres que vivieron en tiempos de Lemuria y que se habían alejado, como por ejemplo los dragones, que ayudan a la madre tierra a controlar los elementos, ellos han vuelto y nos están ayudando aquí. Solamente queda todavía ahí el fantasma y la amenaza de la guerra, que ya sabemos cuáles son los países que quieren y están siempre tercos, tercos y que quieren la guerra. Entonces, pues, esperemos que no. Por eso estamos con nuestros pensamientos y nuestros deseos enviando toda esa energía a todo el planeta, a toda la humanidad, para que eso no pase. Fíjense, hay mucha gente, muchos trabajadores de la luz que estamos deseando todo lo mejor y esperamos la gloriosa era de Acuario, era dorada,
donde viene todo lo mejor para la humanidad. Y sin embargo, todavía mucha gente que anda desequilibrada están en el lado opuesto, esperando que viene una guerra y la destrucción y el final y no sé qué más. Andan en el caos, metidos en la confusión. A mí me gustó mucho el mensaje que dio recientemente en la reunión del G20 en Brasil, la presidenta de México, que tenía que ser una mujer la que lo dijera y que propuso que si por lo menos el 1% de lo que se destina a armamento de guerra en el mundo se destinara a la reforestación, la tierra se salvaría. Y eso lo dejó como una propuesta. Ella dijo, sembremos vida, no sembremos guerra, sembremos vida y paz, no muerte y destrucción. Claro, ella es una ecologista y sabe de qué está hablando. Ojalá así también nosotros nos quedemos con esto, porque actualmente lo necesitamos. Que esto que pasó de Lemuria y Atlántida quede como una lección para la humanidad. Sí, fueron avanzados, sí, cuando llegue el momento que ya entremos a la era dorada, vamos a activar nuevamente nuestras 12 hebras de ADN, todos nuestros chakras, a tener esos conocimientos que hemos perdido, pero mientras tanto hemos pagado una cuota bastante dura a toda la humanidad y no vamos a permitir que porque unos quieren la guerra se destruya nuevamente todo, porque podría pasar, ya pasó una vez, ya pasó con Lemuria, con Atlántida, y como dijo Einstein una vez, yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero sé que la cuarta será con palos y piedras. Entonces, que no se repita esa historia, Claro, que quede como un aprendizaje, ¿verdad? Que ahora que lo sabemos, no vuelva a pasar y cuidemos de nuestro planeta, de nuestra amada Madre Tierra, de toda la naturaleza hermosa, que ojalá un día vuelva a ser como fue. así es, completamente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, Susan? Entonces con eso nos quedamos y pues con este video concluimos el tema de Atlántida y Lemuria. Espero que podamos seguir teniendo videos con otros temas interesantes en adelante y pues les deseamos todo lo mejor, ¿verdad, Susan? Ahora que concluye este 2024, que el 2025 sea muy bendecido para todos, que nos traiga mucha iluminación y sabiduría, más conocimiento y que los cambios sean positivos para todos. Gracias. Bendiciones para todos. Un abrazo fuerte para ti, Un querida abrazo. Tus, y para todos. Hasta luego, queridos hermanos, porque ya, bueno, ya se va a terminar el tiempo que tenemos. Este, un abrazo y bendiciones. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.